Sea paranormal o no, ¿cuál es la experiencia más aterradora, espeluznante o inquietante de sus vidas? Originalmente publiqué esto en otro hilo, pero sigue siendo mi experiencia más aterradora. Esta es la historia de cómo un espeluznante encuentro con un hombre aterrador en un café del puerto me salvó de algo aún más aterrador. Sucedió en otoño del 94 y yo tenía 19 años. En ese momento, mi papá había estado trabajando durante casi 6 meses en el extranjero y estaba planeando una visita sorpresa. Mi papá y yo siempre hemos sido muy unidos. Soy hija única y mi madre murió de cáncer cuando yo aún era una bebé. Así que en realidad solo éramos mi papá y yo. Una pequeña familia. Pero él siempre lo compensó siendo el padre más increíble de la historia. Ahora que ya no era una niña pequeña, lo apreciaba cada vez más. Había reservado el boleto y estaba lista para irme. Iba a ser muy divertido sorprenderlo con una visita. Sin embargo, tuve que tomar el ferry y acababa de obtener mi licencia de conducir y me sentía muy infeliz. ¿Por qué se estarán preguntando? Y es porque tenía que conducir mi pequeño auto a bordo del ferry. Al final decidí no traer ningún auto y solo alquilar uno una vez que llegara allí. Teniendo tiempo para gastar, decidí tomar un café en una cafetería cercana ya que era temprano y aún no habían comenzado a dejar que la gente subiera al ferry. En el café habían muchos camioneros y pronto me di cuenta de que yo era la única mujer allí. Entonces vi a un hombre, un tipo de 40 años con ojos azul hielo y tatuajes por todas partes que me miraba desde el otro lado de la habitación. Algo en él hizo que mi piel se erizara, así que me levanté para irme, sintiéndome repentinamente muy incómoda y, para mi absoluto horror, él me siguió. ¿Qué hago ahora?, me pregunté a mí misma. Esto fue antes de que todos tuvieran un teléfono celular, debo agregar. Decidí tratar de parecer ocupada para que tal vez me dejara en paz, así que saqué mi boleto y traté de parecer que lo estaba leyendo con atención, cuando de repente me lo arrebató de la mano y dijo: «Estoy en el mismo barco, tendré horas de tu compañía entonces, qué lindo», en una voz que era una combinación de adulación jovial y hostilidad oculta. Sentí muy fuertemente que si me subía en ese barco, con este hombre que ahora conocía los detalles de mi reserva, estaría en gran peligro. No puedo explicar por qué la sensación era tan abrumadora, pero lo era. Y al final, decidí en ese momento no subirme al barco. El boleto había sido barato de todos modos y aún podía tomar el próximo en su lugar. Me escondí en el baño de damas hasta que supe que el ferry se había ido y luego fui a volver a reservar mi boleto. La historia podría haber terminado aquí, un espeluznante encuentro con un hombre acosador, pero no fue así. Tenía razón al suponer que subirme a ese ferry habría sido increíblemente peligroso, y si saben de historia sabrán el porqué. ¿Ya lo han descubierto? La fecha era el 28 de septiembre del 94, y el nombre del barco era el MS Estonia, que esa fría noche se hundió en el mar Báltico llevándose consigo 852 personas, lo que resultó en la peor catástrofe de ferry que ha azotado Suecia hasta el día de hoy. Todavía recuerdo ese día con horror y me pregunto qué habría pasado si ese hombre espeluznante no se hubiera interesado en mí, si no hubiera hecho caso a mi instinto y subido a bordo en lugar de esperar al próximo barco. ¿Habría estado entre los sobrevivientes? ¿O mi padre habría visto mi nombre en la lista de vidas perdidas en el mar Báltico? Hace unos 10 meses, hubo una tormenta de nieve bastante fuerte en mi área. Se cerraron todas las carreteras y se emitió un toque de queda para todos excepto para el personal médico de emergencia. Había estado paleando nieve durante la mayor parte del día y estaba muerto de cansancio al caer la noche. No tenía la energía para hacer mucho más que cenar y acostarme. Encendí la televisión y vi un poco de la serie original de Star Trek hasta que me quedé dormido. Un par de horas más tarde, alrededor de la 1 de la mañana, escuché el sonido de una puerta traqueteando y un leve susurro que decía mi nombre. Me incorporé un poco y me di cuenta de que venía de la habitación de mis padres, debilitándose con el paso del tiempo. Después de 10 minutos más o menos, reuní el coraje suficiente para ver qué diablos estaba pasando. Tenía mi navaja en la mano, pero cuando me asomé al pasillo no vi nada. El ruido todavía provenía de la habitación de al lado, y el traqueteo era cada vez más rápido a medida que me acercaba. Con mucha cautela, abrí la puerta y me escabullí adentro. Estaba completamente oscuro y no podía ver nada. Mis ojos estaban tardando demasiado en adaptarse a la oscuridad. Estaba arrastrando los pies hacia adelante y, de repente, algo agarró y tiró de mi pierna. En este punto estaba tan asustado que salté hacia atrás.
Mientras los susurros continuaban, reconocí la voz de mi papá que me estaba pidiendo ayuda. Tuvo un derrame cerebral mientras caminaba para ir al baño alrededor de la 1 de la mañana de esa noche. Después de que se cayó, pudo usar su pie izquierdo para sacudir la puerta de su baño. Mi mamá se quedó dormida en el sofá de la sala y no estaba allí para ayudarlo o escucharlo. Pude tomar el teléfono de la casa y llamar al 911. Y a pesar del clima, la policía y una ambulancia llegaron en 10 minutos, gracias a que había estado paleando toda la nieve de mi vecindario. Esa fue la noche más aterradora de mi vida. Los médicos nos dijeron que no había mucha esperanza para mi papá antes de ser operado, ya que tuvo un derrame cerebral hemorrágico y hubo una gran cantidad de sangrado. Pero un avance rápido de 10 meses después, mi papá es cognitivamente el mismo, solo paralizado en su lado derecho. Tuvo todas las infecciones bajo el sol mientras estuvo en el hospital, pero las evitó y todavía está con nosotros a día de hoy. Era mi mejor amigo antes del incidente, y ahora es mi héroe y yo soy el suyo.